recuperación a las personas heridas y trasladar todo nuestro apoyo, cercanía y solidaridad a todas aquellas personas que se han visto afectadas por este desgraciado accidente. También a la familia de la víctima mortal y a las personas heridas y afectadas en el accidente que tuvo lugar anoche en Rodalies, en Lleida, debido al desprendimiento de un muro de contención. Todos ellos y ellas son el centro de esta comparecencia porque ellos y ellas, para ellos y para ellas estamos trabajando desde el primer segundo. También quiero expresar un agradecimiento profundo, sincero y explícito a todos los profesionales que han intervenido desde el primer momento. A los servicios de emergencia, al personal sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, al personal de las empresas ferroviarias y de Adif por su profesionalidad, por su compromiso y por su humanidad en unas circunstancias de enorme dificultad. Y, por supuesto, a los vecinos y vecinas de Adamuz y resto de poblaciones cercanas que se volcaron de inmediato con los pasajeros y con la atención a las víctimas. Por ellas estamos hoy aquí y me acompañan los responsables tanto de Adif y de Renfe. Nuestro objetivo es explicar a la ciudadanía el dispositivo, el despliegue de medios humanos y técnicos que activamos desde los primeros minutos en la zona del accidente, explicar cómo ese despliegue se mantiene activo de forma ininterrumpida, adaptándose a la evolución de la situación y a las necesidades que van surgiendo, explicar minuto a minuto los hechos, las características del tramo donde se produjo el siniestro, los protocolos puestos en marcha en una situación tan grave como esta, para prestar también la atención y la ayuda necesaria a las víctimas y familiares y también para esclarecer las causas que han desembocado en esta terrible desgracia. Como saben, tanto la investigación judicial como la que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes está en marcha y eso evidentemente condiciona algunas cosas. Es una investigación compleja que requiere tiempo, de un análisis detallado y de la revisión exhaustiva de todos los actores implicados. Todos los factores deben ser analizados: infraestructura, material rodante, sistemas de seguridad y condiciones de explotación. Quiero ser muy claro en este punto. No se va a realizar ningún tipo de especulación. Hablar de causas antes de contar con conclusiones técnicas es precipitado y, sobre todo, poco respetuoso con las víctimas y sus familias. Y yo voy a seguir explicando, voy a seguir compareciendo, voy a seguir añadiendo la información de la que disponemos porque esa comunicación es necesaria. Y quiero también añadir que no solo voy a seguir atendiendo a los medios de comunicación y haciendo comparecencias públicas, sino también que a la mayor brevedad posible solicitaré mi comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados, así como la comparecencia en sede de comisión, tanto del presidente de Adif como del presidente de Renfe en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso. En esta primera comparecencia estaré yo. También puede que estén otras, pero también quiero que se acostumbren a contar con las dos personas que hoy me acompañan aquí, que van a ser quienes pongan la voz más técnica y resuelvan las inquietudes, digamos, más relacionadas con los apartados complejos que tienen que ver con lo que ha sucedido. Y esas dos personas que me acompañan son, por un lado, Ángel García de la Bandera, que es el director de tráfico de Adif, y José Alfonso Gálvez, que es el director general de operaciones de Renfe. En primer lugar, le cedo la palabra a Ángel García de la Bandera, posteriormente se la cederé a José Alfonso Gálvez, cerraré posteriormente esta comparecencia, esta intervención primera, y a partir de ahí tendrán ustedes la posibilidad, sin límite, de hacer las preguntas que consideren oportunas. Por tanto, Ángel, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, ministro. En primer lugar, permítanme que traslade en nombre de Adif y en el mío propio el pésame a todas las víctimas de este terrible accidente y nuestro deseo de la pronta recuperación a los heridos. Entiendan también toda la implicación de los profesionales del sector ferroviario. Yo mismo estuve destacado desde el domingo hasta esta misma mañana colaborando con las administraciones, de las que la verdad que la experiencia y la colaboración entre todas ha sido muy satisfactoria dentro de esta terrible desgracia. Como decía el ministro, vamos a intentar dar transparencia ante tantas informaciones que hay sobre la cronología ordenada de toda la información disponible que tenemos desde Adif de los hechos que han pasado.
información que está a disposición judicial, por supuesto, o a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Después también comentaremos el estado de la vía en el tramo de Adamuz y la información que tenemos sobre las inspecciones en esa vía, ¿no? Por supuesto, toda esta información a disposición y se ha entregado a la autoridad judicial y a la Comisión de Investigación de Accidentes, entre otros, ¿no? Vamos a empezar por la cronología que nos consta en nuestros registros y en nuestros sistemas de lo que pasó con el Lirio 6189, que salió a las 18:40 de Málaga, y del Albia 2384, que salió a las 18:10 de Madrid. Permítanme que lo lea para que no sea lo más correcto posible con los horarios y con todos los hechos que hemos ido recopilando hasta el momento y que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho, estos dos trenes salieron, uno a las 18:40, otro a las 18:10 y el momento del accidente fue en torno a las 19:43. Por empezar ya con el detalle, que es que a las 19:45, 2 segundos, se recibe la primera llamada del maquinista del tren Lirio. Este maquinista, en principio, él señalaba que había enganchado la catenaria, o sea, que había afectado la interacción del tren con la línea de alimentación. Desde ese momento, el Centro de Regulación de la Circulación consideraba que se había suspendido el tráfico por un supuesto enganchón, porque se había quedado sin energía. Al finalizar la llamada, se observa en nuestros sistemas que no tenemos energía que alimenta esa catenaria. A las 19:43, 45 se comprueba que ya no había energía en las que alimentaban a la catenaria de ambas vías. Continuando con esta cronología, a las 19:46:07 se recibe llamada del tren 2181. Este tren venía detrás del tren de Lirio, que informa nuevamente que no tenía tensión y que se para. Comprobando toda la situación, se intenta comunicar con el maquinista del tren Albia para saber también luego qué había pasado. Luego entraré en más detalles. Se intentó hablar por 2 veces con el maquinista y una vez a las 19:48, 39 segundos y una segunda a las 19:48, 51, ambas sin respuestas, como sabemos. Ante esa falta de respuesta se consigue el teléfono de la interventora y se consigue hablar con ella a las 19:49, 33 segundos. Esta informa de que tiene un golpe en la cabeza. Creo que muchos ya han podido oír la parte de esos registros de audio en los que, bueno, hay cierta confusión y bueno, se oye de fondo también en esa misma conversación que había otro operador del Centro de Regulación de la Circulación que estaba hablando simultáneamente con el tren Lirio sobre la interacción del pantógrafo con la catenaria. Es decir, mientras uno estaba intentando localizar qué pasaba con ese tren Albia, otro con el Lirio, en principio intentando solventar un problema de un enganchón del pantógrafo con la catenaria. Continuando, unos segundos a las 19:49:35, que sería 2 segundos después de esa llamada, ya el maquinista del tren Lirio vuelve a hablar y ya comunica que se trata de un descarrilamiento, que ha invadido el gálibo, es decir, que ocupa el espacio de la vía contigua y que hay un pequeño incendio, que él piensa que puede ser relacionado con el pantógrafo o con el arrastre que se provoca ese fuego. En esta llamada, el maquinista pide que se corte el tráfico en sentido Sevilla porque invade la otra vía y el controlador del centro de regulación le dice que de acuerdo porque no viene ningún tren cerca, es decir, no viene ningún tren en sentido contrario aproximándose. ¿Por qué? Porque ya había pasado en los sistemas. Hay que recordar que ese tren ya había pasado. En principio, el maquinista de Lirio en ese momento no reporta incidencia ni colisión con el tren Albia. Tengan en cuenta que son muy pocos segundos los que pasan muchas cosas y es difícil, entre todos los actores que están participando, conocer el contexto global de la situación. A las 19:50, ya dentro de los procedimientos de ADIF, del administrador de la infraestructura, y cómo gestiona la circulación del tráfico, este CRC, el Centro de Regulación de la Circulación, informa a nuestro Centro de Regulación Nacional, que lo llamamos H24,
a los centros de protección y seguridad de Adif para que se vayan movilizando los servicios de emergencia que precisen intervención, protección civil, servicios sanitarios, bomberos, cuerpos y fuerzas de ningún tren cerca. Es decir, no viene ningún tren en sentido contrario aproximándose. ¿Por qué? Porque ya había pasado en los sistemas. Hay que recordar que ese tren ya había pasado. En principio, el maquinista de Lirio en ese momento no reporta incidencia ni colisión con el tren Albia. Tengan en cuenta que son muy pocos segundos en los que pasan muchas cosas y es difícil, entre todos los actores que están participando, conocer el contexto global de la situación. A las 19:50, ya dentro de los procedimientos de Adif, del administrador de la infraestructura, y cómo gestiona la circulación del tráfico, este CRC, el Centro de Regulación de la Circulación, informa a nuestro Centro de Regulación Nacional, que lo llamamos H24, a los centros de protección y seguridad de Adif, para que se vayan movilizando los servicios de emergencia que precisen intervención, protección civil, servicios sanitarios, bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera. Activamos todos los protocolos habituales y normales ante un caso de posible descarrilamiento. Todavía no teníamos del todo toda la información. A las 20:15, el maquinista del tren 2181, el que venía detrás de Lirio, que se había quedado sin tensión, informa que él con 2 personas más van a inspeccionar la vía 2, es decir, la vía contraria a la suya. La vía 2 sería la que viene desde Madrid hacia el sur. Simultáneamente, también en torno a las 20:15, se ordena la interrupción de la circulación en la línea y el retroceso a las estaciones de origen. Conocida ya esta circunstancia, se empiezan a constituir los comités de crisis. Es decir, estamos hablando ya de las 20:15, apenas han pasado en torno a unos 30 minutos desde que se va recopilando toda esta información. Se está activando ya el comité de crisis a nivel nacional por la importancia que tiene un descarrilamiento en el que hay unas primeras informaciones de que puede haber víctimas. Por otro lado, también se va coordinando el rescate de este tren que he comentado que se había quedado sin tensión, porque al no tener tensión, para poder retrocederlo, se van activando locomotoras de socorro y poder atender a los viajeros, que si no, no tendrían salida. Entonces, sobre esta cronología de tiempos, partiendo de la base de lo complejo de esta situación, de la información que no termina de contrastarse desde incluso los propios maquinistas, la rapidez en esa comunicación, en cuanto ya pasan unos minutos sí que queda clara que se va configurando una situación y un análisis global de la situación que se tiene. Como verán, no he detallado el momento concreto de la colisión entre ambos trenes porque no tenemos la comunicación de ese hecho. La colisión se pueden ya al final confirmar con ya comunicaciones que se suceden con servicios de emergencia, operadoras ferroviarias, las patrullas de vigilancia que se van desplazando a la zona, avisos al 112, en el que se va gestionando muchísima información por distintos sistemas, distintos cauces de gestión, tanto del tráfico, de las empresas ferroviarias o de las emergencias. Pero aproximadamente fijamos el momento de la colisión, sin poder atribuirnos la exactitud total, en torno a las 19:43, 40-45 segundos aproximadamente, que es en ese instante es el que coincide la caída de tensión registrada en el tramo del accidente. Es decir, un poco eso a nosotros nos hace pensar que el momento de la colisión, en el que ya se afecta a la catenaria, se tiran postes que sujetan esa catenaria, parece relacionado. No nos aventuramos tampoco nosotros a decir, aquí ahora mismo estamos exponiendo los hechos que nosotros tenemos registrados. Ya a partir de ese momento sí que empieza, estos son los hechos del accidente en sí que tenemos nosotros registrados, y ahí, a partir de ahí ya empiezan todos los protocolos de activación de los sistemas de emergencia, se activan ya con los sistemas de emergencia autonómicos, se activan todos los planes directores de gestión de estas emergencias, el plan de contingencias de Adif que va coordinado con el de las empresas ferroviarias y se empieza a hacer ya esa evaluación de la información y ya va trascendiendo la noticia completa. Entiendan que todos estos hechos ocurren muy rápido, hay muchísima información y cómo se va gestionando. Desde Adif
ahora me remitiré a la parte de ADIF. Además, se colaboró en la apertura de estaciones, se fueron movilizando también equipos de psicólogos que pudiesen acudir a las estaciones y se fue coordinando con las empresas ferroviarias en un primer momento. Y luego, por supuesto, en el momento que ya se activa el plan de emergencias, que por competencia gestionaba la Junta de Andalucía por la gravedad de los hechos, desde siempre relacionados con la actividad ferroviaria, ¿no? Eso en cuanto a los hechos, ¿no?, del estado de la vía, ¿no? Pues por parte de ADIF, bueno, eso, recalcar nuevamente, ¿no?, la colaboración más absoluta, el pésame a los familiares y la entrega de todos los trabajadores y de los recursos que dispone la empresa para solventar esta situación lo antes posible y ayudar en todo lo que se necesite, y colaboración más absoluta con la investigación. De hecho, bueno, estando presente estos días en el accidente, se ha tenido mucho mimo en la protección de cualquier evidencia que permita detectar claramente qué ha pasado. Es algo que se ha cuidado muchísimo porque entiendo que a todos nos interesa saber qué ha pasado. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, José Alfonso Gálvez, director general de de operaciones de Renfe. Tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, ministro. En primer lugar, si me lo permiten, me gustaría trasladar en nombre de Renfe y de todas las personas que conforman la empresa las condolencias a todas las personas que han fallecido, a todos los familiares y amigos y allegados de las personas que han fallecido, tanto en el accidente de Adamuz como la persona que falleció ayer en Rodalíes. Y también aprovechar la ocasión para mandar mucha fuerza a todas las personas que están heridas, que están en un proceso de recuperación, y desearles una pronta y rápida recuperación. En el caso de Renfe, como operadora que nos vimos afectada dentro del accidente, nuestro rol en el momento en el que se produce el accidente es básicamente el de ponernos a disposición de las autoridades, en este caso el administrador de la infraestructura y también todas las autoridades que conforman parte del plan de emergencias que en ese momento se activa. Y de forma paralela activar todos nuestros planes para dar la más rápida y mejor respuesta a todas aquellas personas viajeras que se vieron afectadas por la interrupción del servicio y que básicamente empezaron a traducirse en una serie de actuaciones, porque en torno a las 19:50 horas tenemos la primera información sobre que puede haberse producido un accidente de graves consecuencias en el punto que ya se conoce. Eso hace que a las 20 horas 06 minutos se active el gabinete de crisis de nivel 2, que es el que activa Renfe cada vez que hay una necesidad de urgencia para atender a la operación del servicio ferroviario. Y a las 20:45 horas se activa el plan de asistencia a víctimas de accidentes ferroviarios. Este es un protocolo que viene regido por un Real Decreto Ley y que establece cada uno de los pasos que tenemos que llevar a cabo por parte del Grupo Renfe para poder atender a las necesidades que son necesarias. La activación de este plan especial, que su acrónimo se llama PAVAF, conlleva la constitución de una sala de crisis. En esta sala de crisis, que se activa a las 20:50 minutos, hace que se activen y constituyan 6 grupos. Un grupo para la coordinación de la propia sala de crisis, un grupo para la atención telefónica de todas las personas que necesitan en ese momento información, un grupo 2 de logística, con el que se organizan todos los medios que dispone la empresa para ponerlos a disposición o activarlos, un grupo 3 de asistencia psicológica, porque este plan se activa cuando ya sabemos que la magnitud del accidente es de entidad, un grupo de comunicación externa, otro grupo de información financiera y de seguros para tratar de dar cobertura a todas las necesidades que tienen personas y familiares para desplazarse o para cualquier tipo de necesidad, y un grupo 6 de asistencia técnica para todas las cuestiones que van surgiendo a lo largo de los eventos que aparecen.
A la vez que se va constituyendo cada uno de estos grupos, se activan otra serie de medidas vinculadas también al PAVAF, que tienen que ver con la publicación y la activación de la línea 900 en la web, de comunicaciones a través de redes sociales, de comunicación con las autoridades en ese momento, que pasan tanto por las delegaciones de gobiernos como por las comunidades autónomas, para tratar de dar toda la información y coordinarnos. En el caso del gabinete de crisis de nivel 2 de operaciones, lo que se hace es activar a toda la gente que está involucrada en la operación ferroviaria, porque hay que empezar a trazar un plan alternativo de transporte que luego empezaré a describir con un poquito más de detalle. En ese momento, el objetivo y la prioridad principal es la atención a las personas, tanto las que se encuentran en el accidente, pero como digo, no porque tengamos competencia para intervenir de manera directa, sino para ponernos en coordinación con quienes son las autoridades y prestar ese apoyo alternativo a quien se ve atrapado porque se le detiene el tren debido a la interrupción de la circulación. Una de esas medidas es la activación de los centros de atención a familiares, que se activan a las 21 horas. En un primer momento se activan estos CAF, o Centros de Atención a Familias, en Madrid, en Córdoba y en Huelva. Y además se ponen de manera operativa. En Sevilla también se instala y se activa ese centro de atención a las familias, pero debido a que la mayor demanda se ubica en los tres puntos que he comentado antes, hace que tomemos la decisión de derivar todos los recursos disponibles a Córdoba, que es donde se necesitaba más apoyo y más asistencia. En este momento, esos centros de atención a familiares cuentan con 16 psicólogos, en el caso de Córdoba, y 4 personas de Renfe que en estos momentos están prestando toda la atención y apoyo que es necesario. Se mantienen activos y operativos el CAF de Madrid con un psicólogo, puesto que aquí ya el volumen de demanda y de necesidad es más reducida, pero entendemos que es necesario mantenerlo. Y también está operativo el CAF de Huelva, que cuenta con un psicólogo y es muy probable que en los próximos días evolucione la cantidad de recursos y de medios que pongamos a disposición en esos puntos. Como digo, se activan los 4 CAF, en el caso de Córdoba a las 21 horas, en el caso de Madrid a las 21:30, en el caso de Sevilla a las 21:32 y en el caso de Huelva a las 22 horas. Posteriormente, y una vez activados estos centros de atención a familiares, se presta especial atención a todo el desplazamiento de recursos que podemos llevar al punto donde ha sucedido el accidente. En este caso, gracias al preacuerdo de colaboración que tenemos con Cruz Roja, nos permite movilizar hasta allí una serie de recursos, que son 81 personas de apoyo, 3 ambulancias con soporte vital básico, 4 técnicos de emergencia sanitaria, 26 equipos de respuesta básica en emergencia, 14 equipos de respuesta inmediata en emergencia, y esto nos permite hacer un total de 50 intervenciones sanitarias y 47 atenciones psicológicas. Estas 2 últimas atenciones se producen fundamentalmente en estaciones. Por otro lado, en el momento en el que desplegamos todos los recursos disponibles, que entre ellos también se encuentra la movilización de un tren de la serie 730, para poder circular con él en aquellos tramos de la vía donde no hubiese electrificación, porque hay una caída de la tensión, todo eso en coordinación con los compañeros de ADIF para poder prestar cualquier tipo de apoyo y desplazamiento tanto a personas como a materiales que es necesario mover hasta el punto más próximo donde sucedió el accidente. Estos centros de atención a familias hasta el momento lo usan para tratar de dar toda la información y coordinarnos.
En el caso del gabinete de crisis de nivel 2 de operaciones, lo que se hace es activar a toda la gente que está involucrada en la operación ferroviaria, porque hay que empezar a trazar un plan alternativo de transporte que luego empezaré a describir con un poquito más de detalle. En ese momento, el objetivo y la prioridad principal es la atención a las personas, tanto las que se encuentran en el accidente, pero como digo, no porque tengamos competencia para intervenir de manera directa, sino para ponernos en coordinación con quienes son las autoridades y prestar ese apoyo alternativo a quien se ve atrapado porque se le detiene el tren debido a la interrupción de la circulación. Una de esas medidas es la activación de los centros de atención a familiares, que se activan a las 21 horas. En un primer momento se activan estos CAF, o Centros de Atención a Familias, en Madrid, en Córdoba y en Huelva. Y además se ponen de manera operativa. En Sevilla también se instala y se activa ese centro de atención a las familias, pero debido a que la mayor demanda se ubica en los 3 puntos que he comentado antes, hace que tomemos la decisión de derivar todos los recursos disponibles a Córdoba, que es donde se necesitaba más apoyo y más asistencia. En este momento, esos centros de atención a familiares cuentan con 16 psicólogos, en el caso de Córdoba, y 4 personas de Renfe que en estos momentos están prestando toda la atención y apoyo que es necesario. Se mantienen activos y operativos el CAF de Madrid con un psicólogo, puesto que aquí ya el volumen de demanda y de necesidad es más reducida, pero entendemos que es necesario mantenerlo. Y también está operativo el CAF de Huelva, que cuenta con un psicólogo y es muy probable que en los próximos días evolucione la cantidad de recursos y de medios que pongamos a disposición en esos puntos. Como digo, se activan los 4 CAF, en el caso de Córdoba a las 21 horas, en el caso de Madrid a las 21:30, en el caso de Sevilla a las 21:32 y en el caso de Huelva a las 22 horas. Posteriormente, y una vez activados estos centros de atención a familiares, se presta especial atención a todo el desplazamiento de recursos que podemos llevar al punto donde ha sucedido el accidente. En este caso, gracias al preacuerdo de colaboración que tenemos con Cruz Roja, nos permite movilizar hasta allí una serie de recursos, que son 81 personas de apoyo, 3 ambulancias con soporte vital básico, 4 técnicos de emergencia sanitaria, 26 equipos de respuesta básica en emergencia, 14 equipos de respuesta inmediata en emergencia, y esto nos permite hacer un total de 50 intervenciones sanitarias y 47 atenciones psicológicas. Estas 2 últimas atenciones se producen fundamentalmente en estaciones. Por otro lado, en el momento en el que desplegamos todos los recursos disponibles, que entre ellos también se encuentra la movilización de un tren de la serie 730, para poder circular con él en aquellos tramos de la vía donde no hubiese electrificación, porque hay una caída de la tensión, todo eso en coordinación con los compañeros de ADIF para poder prestar cualquier tipo de apoyo y desplazamiento tanto a personas como a materiales que es necesario mover hasta el punto más próximo donde sucedió el accidente. Estos centros de atención a familias, hasta el momento, los últimos datos que tenemos registrados trasladan que hemos atendido total de 98 personas, 20 personas adicionales que han sido atendidas por teléfono, lo cual suma un total de 118 personas. En el caso de la línea de atención a consulta, esa que se habilitó en el primer momento de activación del plan de apoyo a la familia, ha registrado hasta el momento un total de 661
peticiones por parte de familias a las cuales se le ha facilitado información, manutención, transporte, alojamiento, asistencia financiera y también asistencia psicológica. En el caso de la asistencia psicológica, son 118 personas las que han recibido el apoyo por parte de estos centros, 61 en Córdoba, 23 en Madrid y 14 en Huelva. Otra de las acciones paralelas, a la vez que hacíamos despliegue de todos los recursos y medios disponibles, lo que se hizo de manera inmediata fue identificar cada uno de los servicios que en ese momento se encontraban circulando, que eran 16. De esos 16, en coordinación y bajo las indicaciones que nos daba el administrador, ADIF, 10 los retrocedimos a origen, de donde habían salido, y a 6 de estos servicios o trenes se les desplazó hasta aquellas estaciones donde ya teníamos garantías de poder ofrecer algún tipo de plan alternativo de transporte. Todas esas necesidades, a la vez que desplazábamos los trenes, fuimos recopilando para poder dimensionar cuáles eran las necesidades y tratar de toda aquella persona que no tenía una alternativa al punto que le habíamos desplazado, poder ofrecerle ese transporte alternativo, lo cual nos hizo hacer un despliegue de 22 taxis y 18 autobuses que fundamentalmente salieron desde Madrid, desde Puerto Llano, salieron desde Córdoba y también desde Sevilla. En el resto de estaciones donde retrocedimos o desplazamos los trenes, apenas hubo ninguna necesidad de transportar. Finalmente, aparte de ponernos a disposición de todas las autoridades, de darle continuidad a estos centros de atención a las familias y de dar soporte en todo lo que ha sido necesario, en cuanto tuvimos capacidad y feedback por parte de ADIF, comenzamos a diseñar un plan alternativo de transporte, puesto que la línea del corredor de Andalucía y en concreto todos los servicios que deberían de estar circulando en estos días por ahí hacen que desplacemos diariamente en torno a 25.000 personas y, por tanto, es un volumen muy significativo de personas que tienen una movilidad diaria que de alguna manera necesita ser garantizada. Y para ello establecimos el plan alternativo de transporte, que actualmente consiste en un servicio lanzadera desde la estación de Córdoba hasta la de Villanueva de Córdoba. De Villanueva de Córdoba hacia Madrid tenemos 7 trenes que desplazamos, 14 trenes o 7 trenes, mejor dicho, que hacen una circulación para cada uno de esos sentidos. Y desde Córdoba lo que hacemos es lanzar 4 trenes para la relación hacia Sevilla y 3 trenes para la relación de Málaga. Con eso tratamos de suplir fundamentalmente aquella movilidad que es vital para las personas que por este incidente no tienen una alternativa. De ahí el llamamiento a aquellas personas que no tengan esa obligación de desplazarse, que no lo hagan o que busquen otros medios alternativos que puedan tener hasta que podamos recuperar el servicio por completo. Aparte de ese plan alternativo de transporte, se pusieron también a disposición de las personas que lo necesitaban otros servicios por vía convencional, en este caso conexiones con Madrid y Cádiz a través de la convencional, y en el caso de Granada y Almería se ponen también servicios por la línea convencional. En el caso del resto de conexiones que quedan con el corredor que se ha visto afectado, en este caso Huelva tiene conexiones mediante trenes de media distancia, cambio o devoluciones sin ningún tipo de coste, tanto para poder optar a una de estas ofertas del plan alternativo de transporte o para buscar una alternativa de desplazamiento en otras fechas posteriores. Y para finalizar, simplemente quiero agradecer enormemente el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de todas las compañeras de Renfe
que se han dejado la piel para mitigar y atender todas las necesidades que había, y evidentemente también agradecer la muy buena coordinación entre todas las instituciones, Ministerio, Junta de Andalucía y resto de actores implicados en el suceso. Bien, muchas gracias. Les agradezco la atención. Sé que esta primera comparecencia es farragosa en la medida en que se dan un montón de datos que yo creo que era importante que compartir con ustedes, pero también quiero que sean conscientes de que vamos a estar a su disposición todos los días para intentar proporcionar información en tiempo real. También quiero enfatizar 3 cosas antes de darles la palabra, que yo creo que tienen especial relevancia. La primera, no nos vamos a olvidar de las víctimas ni de sus familiares. Mientras la investigación avance, vamos a mantener activo el dispositivo de apoyo y de seguimiento a las personas afectadas. Desde el Ministerio, en coordinación con todas las entidades implicadas, vamos a seguir garantizando que las víctimas y sus familias reciban atención, información y acompañamiento, no solo en estas primeras horas, sino también en los días y semanas posteriores, que son especialmente difíciles desde el punto de vista humano y emocional. La segunda, transparencia absoluta. Lo he dicho antes, vamos a comparecer y dar las explicaciones las veces que haga falta. Yo, desde luego, no me voy a esconder, nunca ha sido mi estilo. La transparencia y el esclarecimiento de los hechos es por respeto a las víctimas y a los familiares, y ya les anticipo que si mi estilo es no esconderme, no lo será tampoco de ninguno de los miembros de mi equipo, y por tanto pueden contar con todos nosotros para garantizar esa transparencia. Y en tercero, la confianza en el sistema ferroviario español. Este ministerio está volcado en el ferrocarril. Es el protagonista de nuestras inversiones, de nuestras apuestas. Las hemos incrementado de manera exponencial. Hoy probablemente no sea el momento de analizarlo. Y no solo para abrir nuevas líneas, también para conservar, para rehabilitar y para ofrecer los mejores servicios. Y creo que tanto a Renfe como a Adif lo han explicado, y lo explicaremos todas las veces que haga falta. Estamos atravesando un momento especialmente doloroso, no lo oculto. Un momento de especial zozobra y muy delicado, pero no podemos ni debemos poner en cuestión nuestra red ni el transporte público de nuestro país. No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte, y en nuestra mano está, en este momento, intentar entender qué ha pasado, aprender de lo que ha pasado y ver si somos capaces de aplicar soluciones en el futuro que lo eviten. A partir de aquí, a su disposición, alguien ordenará, el director de comunicación del Ministerio ordenará las preguntas, y estamos aquí para atenderles el tiempo que haga falta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Clara Pinar, de 20 minutos. Tenía una pregunta para el representante. ¿Ahora? Ahora sí. Clara Pinar, de 20 minutos. Quería preguntarle en primer lugar al representante de Adif sobre las comprobaciones que se hicieron el año pasado y hasta el pasado 7 de enero. Dice que a priori no se encontraron cuestiones que pudiesen tener relación con el accidente, pero quería saber si incluso si se encontró algún aspecto, alguna falla, alguna normalidad que de ninguna manera pudiese tener relación con el accidente, y luego, pasado lo que ha pasado, si puede hacerlo, digamos, por ese a priori al que se ha referido. Y también para usted, para el ministro, quería saber si, dado que está confirmado que en todos los bogies del Irio, y que incluso en trenes que habían pasado anteriormente había marcas, ¿qué posibilidad existe de que el fallo pudiese estar en las ruedas del tren, cuando la guía ya registraba anomalías en todas las ruedas y en los trenes anteriores? Gracias. Bueno, con respecto a las inspecciones realizadas, no hay detectada ninguna anomalía, es decir, ni detalles que a priori puedan tener una relación directa o indirecta. Entonces, de los registros que tenemos, de esas comprobaciones, todo fue normal y dentro de los parámetros previstos en los procedimientos. Bueno, veo que tiene una gran confianza técnica en mí, teniendo al representante de Adif, ha elegido al ministro para hacer una pregunta que desde luego es muy técnica. Voy a intentar explicarla. Lo he hecho esta mañana y voy a intentar explicarlo de nuevo. Efectivamente, se han detectado una especie de pequeños mordiscos
de 1 milímetro de espesor aproximadamente y unos 2-3 centímetros de ancho en los bogies delanteros, si no me equivoco, de los 5 primeros coches del tren Irio siniestrado. Es decir, en los 5 coches que no descarrilaron, ¿no? Y se ha hecho un examen de los trenes, al menos de los que nosotros podemos examinar. Nosotros no podemos examinar los Irio, pero sí podemos examinar los trenes de nuestra flota. Se han examinado unos cuantos trenes de nuestra flota que pasaron por ese mismo punto en ese día, ¿no? Y creo que en el día anterior. Esto lo digo de memoria, si cometo alguna inexactitud les ruego me disculpen. Hemos detectado marcas en uno de los trenes, en concreto en el que pasa más inmediatamente antes del Irio, un tren Renfe modelo 130, en 3 bogies concretamente y en un rodal, no en el resto. Marcas parecidas, algo más leves pero parecidas. Y hemos detectado alguna marca en el tren que pasó inmediatamente antes del anterior Irio. Es decir, hubo el tren siniestrado, antes pasó un tren nuestro, un Irio y creemos que otro tren nuestro antes, ¿no? De los 3 trenes anteriores. Ahí también se han detectado algunas marcas muchísimo más leves, pero ¿cuál es la sorpresa? Las marcas están en los bogies del lado izquierdo del tren, no en el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, y voy a repetirlo hasta la saciedad, que no es sencillo a partir de un único elemento de prueba establecer una conclusión. Hay que poner esas pruebas en conexión con el resto para establecer un diagnóstico. Y por tanto, por mi parte sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto en un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación en Adif y en Renfe y que desde luego creo que son están mucho más preparados que yo para ello. Creo que las dos personas que me acompañan aquí son ingenieros, ambos, y por tanto yo soy licenciado en Derecho, he tratado de aprender mucho desde que estoy en el Ministerio, pero respeto mucho el criterio técnico. Si yo me aventurara a establecer una posibilidad de qué es lo que ha sucedido, estaría especulando, he dicho que eso no lo voy a hacer y además estaría pues bueno, cometiendo una osadía frente a quienes con mucho más conocimiento que yo no se atreven a emitir un juicio en este momento. Muy buenas, ministro, y representantes de Renfe Adif, Edu Hernández de la cadena SER. Les quería pedir ahora una valoración un poco más inmediata. SEMAF acaba de confirmar que van a ir a la huelga, van a hacer paros, dicen, en todas las empresas ferroviarias en las que entiendo que tengan representación los días 9, 10 y 11 de febrero. Me gustaría pedirles una valoración y si entienden sus reivindicaciones. Y luego me gustaría saber, sabiendo que es un proceso protocolario las limitaciones de velocidad, un maquinista avisa de que ha detectado un defecto en la vía, algún tipo de problema, avisa a Adif y Adif rebaja esa velocidad para después por la noche revisar la vía o auscultar la vía. Me gustaría saber si durante estos meses, concretamente desde agosto de 2025, que los maquinistas representados por SEMAF pasan una nota a Adif y a la Agencia de Seguridad Ferroviaria, desde entonces, en ese momento ellos piden bajar la velocidad de la alta velocidad a 250 en la Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona. Me gustaría saber si desde entonces que se emite esa comunicación hasta esta semana, la fecha del accidente, si los maquinistas han reportado esos incidentes a Adif para pedir bajadas de velocidad. Sabemos que, ayer sabemos que habían solicitado una a 160 en 150 kilómetros de vía. Sabemos también que el lunes pidieron bajar ellos de forma unilateral a 230. Me gustaría saber si en estos meses han tenido ustedes constancia de que los maquinistas han ido pidiendo bajar velocidades por defectos en la vía. Gracias. Voy a responder en primera convocatoria de huelga de SEMAF. Vamos a ver. Nosotros entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y lo respetamos. También entendemos sus reivindicaciones, ¿no? Reivindicaciones que pasan por mejorar, digamos, la operativa ferroviaria en España, ¿no?
Lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas. Y para ello lo que vamos a hacer es trabajar con ellos para buscar un acuerdo, escucharles, ver de qué manera podemos dar satisfacción a sus reivindicaciones, ponernos dentro de lo que es posible y a partir de ahí abordar este asunto con la esperanza de que seamos capaces de que la huelga no se llegue a convocar o, en el caso de que se convoque, pueda llegar a ser desconvocada, ¿no? Nosotros, desde luego, el Ministerio, yo llegué aquí con una convocatoria de huelga, joder, estoy con Huelva en la cabeza, con una convocatoria de huelga un martes y afortunadamente 48 horas después logramos que se desconvocara y cumplí con lo que acordé con los sindicatos en aquella ocasión. Me senté con los sindicatos nada más llegar y volveré a hacerlo las veces que haga falta. Vamos a intentar atender sus reivindicaciones sin dañar a los usuarios que no se lo merecen y menos después de lo que ha pasado, sin dañar el servicio, sin dañar nuestro sistema ferroviario que todos debemos contribuir a proteger. Yo sé lo mucho que los ferroviarios aman su entorno de trabajo. Nadie, creo, de ningún sector siente tanto como propio el tren como los ferroviarios. Yo he hablado con infinidad de maquinistas. Alguien me decía hoy en redes, viaja en cabina y te vas a enterar, viajo en cabina. Muchas veces voy hablando con ellos, conozco bien nuestra red, conozco bien nuestros trenes y sé lo mucho que sienten la camiseta los maquinistas y todos los trabajadores. Por tanto, entre todos intentemos contribuir a cuidar lo que tenemos, que es muy bueno, que hemos tenido un contratiempo muy grande y un disgusto enorme, pero no nos carguemos lo que tenemos. Vamos a intentar mejorarlo entre todos, con diálogo, con mano tendida y vamos a ver si somos capaces entre todos de evitar esa huelga y de conseguir mejorar la seguridad y la comodidad y el confort de nuestros clientes, que son los ciudadanos, y mirar hacia el futuro con esperanza y con optimismo. Y por completar, ahora mismo no tengo datos objetivos del número de denuncias que hayan podido producirse sobre el estado de la vía, ¿no? Pero sí volver a poner el énfasis en que es un procedimiento normal en la operación, que ayer sí que hubo un pico con respecto a lo que nosotros podemos considerar habitual de posibles reclamaciones y que siempre mira por el lado de la seguridad. Si algún trabajador detecta, percibe algo, se puede o se instaura una limitación de velocidad que puede revisarse incluso a las horas en cuanto alguna brigada, algún equipo pueda comprobarlo, o si es algo más difícil es cuando tenemos que circular con esos auscultadores geométricos o dinámicos para ya tratar el tema de las aceleraciones transversales o longitudinales. Si me permites añadir una cosa en relación con esto y hablando de los viajes que he hecho en cabina, hace no mucho viajé de Barcelona a Madrid y lo hice en cabina todo el trayecto. Somos conscientes, y yo fui dialogando con el maquinista, de que el tramo entre Barcelona y Zaragoza está mejor, que el tramo entre Calatayud y Madrid es el que está, digamos, peor, en términos sobre todo de confort de marcha. Quiero que esto quede claro porque la seguridad nunca se pone en riesgo, nunca. Si hay un problema de seguridad, se limita la velocidad, incluso si es solo de confort, se intentan aplicar las medidas correctivas lo antes posible. Y precisamente por eso, porque somos conscientes de que la Madrid-Calatayud es la que está en este momento en peor estado, hemos anticipado la renovación que vamos a afrontar de toda la línea a este mismo año y empezar este mismo año con la renovación. Es decir, no nos conformamos con hacer intervenciones puntuales, limitadas, sino que vamos a abordar desde ya la renovación completa de la línea este mismo año. Por eso, y quizá me adelanto a alguna de las preguntas que me vayan a hacer, anunciamos hace poco que incrementaríamos la velocidad máxima en la Madrid-Barcelona a 350, porque vamos a aprovechar la renovación que vamos a iniciar en esa línea para sustituir los elementos de vía que sean necesarios para poder, con garantías, llevar nuestros trenes a esa velocidad. Por tanto, lanzo este mensaje de verdad de que somos conscientes de las circunstancias que atraviesa la red, no somos sordos en contra de lo que alguno pueda decir y estamos en condiciones de afrontar las tareas que sean necesarias para mejorar allá donde sea posible tanto el confort como, por supuesto, sin ninguna duda, la seguridad. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Quería preguntarle una serie de cuestiones en directo para Más Vale Tarde.
Hablaba usted de las muescas en los bogies y quería preguntarle porque esta misma mañana veíamos una imagen de uno de ellos que está aproximadamente a unos 300 metros del accidente en un arroyo. Tenía una serie de cuestiones, preguntarle, confirmar si es del Irio o es del Albia, esta estructura. Algunos ingenieros apuntan, y no quiero entrar tampoco, como dicen, en especulaciones, pero sí podría o tendrían la posibilidad de que a lo mejor no hubiera habido un choque, sino que si esta estructura fuese del Irio y fuese precisamente este bogie quien desplazase al Albia. Si cabe esa posibilidad, que no fuese un choque, sino más un desplazamiento por una estructura tan grande, ¿no?, de hierros. En segundo lugar, también quería preguntarle, que ya sé que no es por esto, pero si no le importa, preguntarle por el accidente también de Rodalies, que ha sido muy desgraciado esta noche, si el muro cayó antes o a la vez que pasaba el tren de Rodalies, y de quién es responsabilidad que cayese este muro de carga, a quién pertenece esta responsabilidad. Y ya para no ocuparlo muy rápido más, lo último, por el asunto de la velocidad, que dicen ustedes que es habitual, ¿no?, cuando reciben este tipo de avisos, pero no sé si se puede trasladar a la gente que a lo mejor están poniendo más atención a los avisos de los maquinistas, que se han multiplicado. Dice usted 25, la semana pasada hubo 8. No sé si la semana pasada mismo ya hubo unas reducciones tan drásticas como hasta 150 kilómetros por hora. Muchas gracias. La pieza que se ha visto en fotos de prensa internacional de los bogies que están en un arroyo. Bien, es interesante la cuestión y hay que dar una explicación. Ya la he dado en algún medio, pero hoy tengo la oportunidad de hacerlo ante todos. Vamos a ver, esos bogies se cree que son pertenecientes al Irio, y en concreto los bogies delanteros del coche 8 del Irio, ¿vale? Tampoco tomen mis palabras como en fin, no lo tengan por absolutamente seguro, pero es la información de la que dispongo. Por tanto, bogies delanteros del coche 8 del Irio, que salieron despedidos. Se entiende que en la colisión con el tren Albia, y cayeron por un terraplén y acabaron en el arroyo a unos 200-250 metros del Irio. No los ha descubierto el New York Times ni Reuters, ya lo he aclarado esta mañana. Esta pieza se encuentra el lunes por la mañana. Yo estaba en ese momento en el lugar de los hechos cuando se descubre. La cronología se la describo. Estábamos reunidos, la Guardia Civil, general, coronel, algún capitán, estaba personal de Adif, gente del Ministerio, Irio, Renfe, y en ese momento se le solicita a la Guardia Civil un dron para poder explorar la zona, para ver si se puede encontrar esos bogies delanteros del coche 8 de Irio que no aparecían. Se barajaban diversas hipótesis, una, que estuvieran en algún lado distante del lugar del accidente como consecuencia del impacto, o que estuvieran bajo alguno de los coches del Albia. Para despejar la primera incógnita se pidió ese dron, y en ese momento un capitán, me han aclarado hoy, yo pensé que era un agente, me lo ha aclarado el comisionado del Corredor Atlántico, que estaba allí también y que fue uno de los que bajó al arroyo. Esta mañana, que pesa 20 toneladas, no, pesa 10, me han aclarado. En cualquier caso, 10 o 20 entenderán que no se lo va a llevar nadie debajo del brazo. Y segundo, es muy posible que ahí permanezca durante mucho tiempo, porque ni siquiera queriendo nos lo vamos a poder llevar. Está en una zona de dificilísimo acceso, no va a ser fácil poder meter ahí grúas, etcétera, y por tanto es una pieza que va a permanecer ahí durante tiempo. Entiendo que la fuerza actuante ha tomado las muestras que necesita de esa pieza para saber o entender qué es lo que le ha pasado. La siguiente pregunta es si eso conlleva o puede conllevar que no haya habido un choque con el Albia y que haya sido esa pieza que al salir despedida haya impactado con el Albia y lo haya hecho descarrilar. Bueno, a mí lo que me han trasladado, y yo se lo traslado porque la dinámica del accidente más o menos está clara,
el impacto se produce porque ese impacto deja un vestigio, o eso es lo que creen, o lo que creemos en este momento, importante en los coches 6, 7 y 8 de Lirio. El impacto más leve es con el coche 6. He visto en redes incluso algún testimonio de algún pasajero del coche 5 y 4 de Lirio que dicen que realmente el Albia solo rozó, pero a gran velocidad, el coche 6 cuando éste estaba descarrilando, en el momento de descarrilar, es decir, ambos vehículos iban en marcha y a gran velocidad. Pero lo que no ven los viajeros del 5 y del 4 es que el coche 7 y en el 8 sí el Albia impacta. De hecho, la lógica nos parece decir que ese impacto es el que produce que el bogie del delantero del coche 8 salga disparado y acabe donde ha acabado. Por tanto, el impacto existe. Ayer, supongo que esto la fuerza actuante tomará declaración a muchos testigos. Ayer estuvimos en un hospital y en el hospital una de las personas que iba en el coche 7 narraba una explosión. En cambio vimos, o tuve la oportunidad de estar con alguna de las víctimas del coche 6, de los heridos, y sin embargo no hablaban de un golpe fuerte, sino que hablaban sobre todo de un fuerte movimiento del tren, ¿no? Por tanto, sí, parece claro que en el coche 6, 7 y 8 se produjo un impacto más leve en el 6, más en forma, digamos, más superficial, pero mucho más dura en el coche 7 y especialmente en el 8, que es el que acabó volcado en el lado opuesto de la vía. En cuanto al accidente de Rodalíes, si ha sido un choque frontal o no, yo creo que Renfe tiene algo más de información, pero la sensación que tenemos es que el muro en parte cae delante de la cabina del maquinista y en parte sobre ella. Es decir, realmente el muro cae al paso del tren. Por tanto, el margen de maniobra que tenía el maquinista era nulo. También decir que había una limitación de velocidad a 60 en ese tramo y que eso, dentro de la terrible mala suerte que ha habido de que un muro caiga justo en ese momento, dentro de esa terrible mala suerte, si hubiéramos ido a la velocidad que permite en ese momento, que permite la vía en circunstancias normales, que es 140 en ese tramo, las consecuencias aún hubieran sido todavía más trágicas. Así que dentro de la terrible mala suerte en la que llevamos metidos estos días, pues ayer al menos algo, una mínima fortuna ha existido. El muro de carga aún no sabemos a quién corresponde, si a la AP7 o es un muro ferroviario. Es un muro que al parecer se construye cuando se construye la AP7. Hay unos pilares de sostención que se ubican justo debajo de la AP7, que hay carreteras, se entiende que son suyos, pero el otro, que es un muro, digamos, una especie de T o de U que acompaña al lecho ferroviario, no está claro. No está claro. En cualquier caso, puesto que además el accidente ha tenido una afectación a la AP7, que como saben está cortada en sentido sur, la decisión que hemos tomado es que Carreteras afronte la inmediata reparación de la infraestructura y ya veremos o discutiremos de quién es la titularidad. Y luego, respecto a la atención o no, vamos a ver, la atención siempre es la misma. Les decía, la alta velocidad española tiene de media unas 4 comunicaciones diarias por parte de los maquinistas de observaciones que realizan en cada viaje. 4 observaciones diarias y se atienden en función de su gravedad, de sus características. Hay además protocolos muy claros establecidos, niveles de intervención, etcétera, y se aplican, ¿no? Esta semana está siendo extraordinaria, porque solo en la Madrid-Barcelona, la semana pasada tuvimos 8 en 7 días, ayer tuvimos 25. Y hoy, a las 10 de la mañana, ya llevábamos 13. Es evidente, ¿no? Yo creo que la situación a nadie se le escapa, creo que hay una especial tensión por parte de quien tiene la responsabilidad de llevar a los viajeros a su destino y así están trasladándonos
observaciones y se aplican los protocolos. Cuando se hacen observaciones que afectan a tramos de vía muy grande, pues se adoptan medidas más drásticas de reducción de velocidad en tramos más grandes, como se ha hecho en el día de ayer, ¿no? Eso es lo que se está haciendo y lo que seguiremos haciendo mientras esta situación pues, se prolongue, ¿no? ¿Qué tal? Javier Magariño, del diario El País. Quería preguntarle si tiene ya mayor certeza sobre el primer segmento de vía roto, si fue causa o efecto del descarrilamiento. En segundo lugar, si se plantea una revisión en profundidad, una auditoría técnica de las redes de ferrocarril convencional y de alta velocidad. Y por último, si Adif invierte suficiente en mantenimiento. Bueno, respecto de la primera, no tenemos en este momento la respuesta a si es causa-efecto o si es parte causa y parte efecto. Es decir, esta es una de las incógnitas que hay que despejar, ¿no? De hecho, una de las cosas que también hay que delimitar es si efectivamente en ese punto, que es el primer punto del carril en el que está roto, reitero que hay un montón de puntos del carril a partir de ahí que se han roto, se han retorcido, se han torsionado. Hay que delimitar también si ese es realmente el primer punto en el que se producen los hechos que dan lugar al descarrilamiento. Eso, aunque no lo crean, no está tan claro. Y por respeto a las personas que están trabajando, no voy a dar más información que no tenga todavía del todo contrastada, ¿no? Por tanto, no, eso hay que aclararlo todavía. Si nos planteamos una auditoría, una revisión en profundidad, nosotros consideramos que nuestra red está revisada en profundidad, es decir, revisada con arreglo a la normativa que en materia de seguridad ferroviaria se establece por parte de la Unión Europea. En el caso concreto de la vía que nos ocupa, en la que se ha producido el siniestro, tenemos una vía recién renovada y que ha pasado 4 inspecciones en los últimos 3 meses, 4, todas las posibles. Adif respeta y cumple los protocolos de revisión de su infraestructura. Tiene unas revisiones pautadas, geométricas, dinámicas, a pie, incluso algunas aleatorias con ya una maquinaria específica de soldaduras. Se ha hablado mucho de las soldaduras, revisiones periódicas y aleatorias, etcétera. Por tanto, estamos con unos estándares de control de calidad de nuestra infraestructura que son de los más altos. Esto lo subrayo porque nuestra alta velocidad es un sistema que es referente en el mundo. Trabajamos nuestras empresas constructoras, nuestro gestor de infraestructuras, nuestro gestor de viajeros, de operaciones en muchos países del mundo a partir de los parámetros de nuestra propia alta velocidad y lo hacemos con mucho éxito, ¿no? En lugares además tan inhóspitos como el desierto, ¿no? En Arabia Saudí. Por tanto, vuelvo a lanzar un mensaje de confianza en nuestra red ferroviaria. Sabemos cómo está revisada, sabemos también los problemas que tiene y sabemos la necesidad de resolverlos y actuamos, como digo, con arreglo a la normativa. Respecto a si se invierte o no suficiente, puede ser un debate, puede ser un debate a abrir, ¿no? Y a reflexionar. Pero yo sí pediría, en este caso, que se desvincule de lo que hemos vivido esta semana, porque si hay algo evidente esta semana es que no ha sido el mantenimiento, no ha sido la obsolescencia ni la falta de controles lo que ha desembocado en el accidente, por desgracia. Si no, sería bastante más sencillo de entender qué es lo que ha pasado y también de resolverlo. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando, me temo. Probablemente un problema que nunca hemos vivido antes en nuestra red, que nunca se ha manifestado de esta forma y por tanto cuando al final lo hayamos esclarecido tendremos que pensar muy bien cómo evitar que en el futuro se pueda producir algo tan singular como lo que ha acontecido en este caso, ¿no?
Vale, sí, Malena Guerra, de Informativos Telecinco. Ya le han preguntado por el punto crítico, que es la soldadura, pero la pregunta sería si por las cámaras o porque tienen hechas las cuentas con los tiempos, sabemos si el descarrile se produce justamente a esa altura, donde está esa soldadura. Y luego, si por la forma de las muescas, podríamos decir lo que se ve en esas fotos que hemos visto, que lo que está partido es el alma del raíl y que a lo mejor se quedó como una especie de escalón, ¿no?, en lo que es la soldadura. Entonces, si esa muesca es compatible con lo que se está encontrando, porque entonces ya nos acercaríamos más a lo que ha podido ocurrir. Y luego la otra sería en cuanto al tema de bajar la velocidad. Están hablando todo el tiempo de, bueno, los maquinistas hacen sus partes y a partir de ahí, con los estándares que hay, pues se baja o se modera la velocidad, pero es verdad que no se toma nunca la decisión de parar. Entonces la pregunta sería, ¿no está comprometida la seguridad? ¿Cuánto está comprometida? ¿Es una cuestión de confort en la cabina o es también de seguridad en los ejes y las ruedas? Porque al final las vibraciones pueden ser distinto lo que notamos en la cabina de lo que está pasando debajo del tren. No sé si esto se puede explicar y nos lo pueden valorar. Y si puede ser, otra pregunta sería, ¿ha dado la financiación? Bueno, lo que se gastó, 700 millones, en lo que sería la renovación integral, y no sé si tienen alguna cuenta hecha de cuánto se ha gastado diferente desde la liberación del sistema. No sé si han hecho cuenta de, bueno, hemos invertido a partir de que se han entrado las privadas más que tanto. Bueno, la primera pregunta, si tuviera la respuesta, seguramente estaría dando clases en Harvard o en Oxford de ingeniería de materiales, ¿no? Vamos a ver. Sobre la soldadura, que se ha hablado mucho, yo quiero explicar un poco el rigor con el que se hace la soldadura de la alta velocidad y del sistema ferroviario en general en nuestro país. Los soldadores son personas homologadas, cualificadas, al punto de que se garantiza la trazabilidad en cada soldadura, puesto que en cada soldadura hay un troquel . Conocemos de las laboratorio, y ahí se hará un examen y ahí se determinará. Ni yo, ni creo que ninguno de los técnicos que lo han mirado hasta la fecha pueden, sin un laboratorio, responder a esas preguntas que me ha hecho, ¿no? Ese es el punto, sin un laboratorio, responder a esas preguntas que me ha hecho, ¿no? Ese es el punto de descarrile o no. Aún no lo sabemos. No sabemos si ese es exactamente el punto o si se ha producido algo antes y ahí se rompe, no lo sabemos. O si se ha producido un poco después y esa ruptura de carril es la consecuencia de algún movimiento lateral, porque sí, lo que parece claro es que el primer coche que descarrila es el 6 y por tanto no sabemos si esa rotura o las consiguientes se han producido por los movimientos pendulares oscilantes de los otros dos vagones. Por tanto, eso es algo que tendrá que determinar la investigación y que hasta este momento no ha establecido, ¿no? Lo de los maquinistas, si nunca se toma la decisión de parar cuando dicen algo, no es así. De hecho, hay veces que toman decisiones que obligan a interrumpir el servicio.
y que obligan a hacer una intervención inmediata. De hecho, en los niveles de alerta que se fijan a partir de las noticias que se tienen, bien sea a través de las máquinas, bien sea a través de los testimonios, se toman decisiones con arreglo al nivel de alerta que se detecta. Por tanto, sí, a veces hay que parar, ¿no? No siempre y probablemente las menos veces. Los maquinistas son un elemento más para digamos, de diagnóstico de ADIF, pero no son el único, ni siempre son el más exacto. ¿Por qué? Porque a veces los maquinistas trasladan impresiones que luego con las máquinas se confirma o no si son realmente una causa de alarma o no lo son. A veces, ayer lo explicaba en una entrevista que leía al presidente de la CIAF, decía, se confunde muchas veces confort y seguridad. A veces en condiciones de máximo confort la seguridad no está garantizada y se rompe un bogie y no avisado y se iba fantásticamente bien en el tren y de repente hay un problema. Y a veces en 2 millones de euros efectivamente se han invertido a partir del año 2021 y si se ha incrementado la inversión desde la entrada de los nuevos operadores, es decir, que la inversión desde el año 2021 no ha parado de incrementarse y que especialmente ha sido muy intensa los 2 últimos años. El último año, 2025, cerramos un año con inversiones de más de 6.000 millones de euros entre ADIF y Renfe, que se equiparan al último año que más dinero se invirtió en la red ferroviaria en España, que es el año 2011, si no recuerdo mal. Es decir, hay un valle muy grande, empieza a partir del año 2012, toca, digamos, fondo en los años 2016, 2017 aproximadamente, y hay una recuperación de la inversión que en este momento, en los últimos 2 años, alcanza cotas equiparables a los mayores años de inversión de la historia del ferrocarril reciente en España. Ministro, Isabel Sanz, de Noticias 4. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Una, si en estos 3 días o 2 días y pico de investigación, aunque sé que no quiere lucubrar, por lo menos ¿hay ya algún dato que permita descartar algún posible origen? Es decir, si la investigación ya se va enfocando y podemos dejar alguna de las posibles causas fuera y cuál sería esa causa que se quedará fuera. Y también me gustaría preguntarle al señor García de la Bandera, por las llamadas que hemos escuchado, por el timing, no me queda claro cuál es el momento en el que se detecta que ha habido un problema con el Alvia. ¿Cuándo se sabe que no está ahí o que ha pasado algo? ¿Por qué se empieza a llamar al Alvia? ¿En qué momento ocurre eso? Gracias. Sí, bueno, descartar, voy a ser reiterativo, pero sí creo que está claro que el factor humano aquí, al menos en lo que se refiere a la conducción de los 2 trenes, no ha tenido incidencia. El tren Irio iba a una velocidad bastante por debajo de la máxima permitida en ese tramo, que era 250, y el Irio iba en torno a 200 con arreglo a los datos de los que disponemos en este momento, incluso puede que algo por debajo. Y el Alvia iba a 200 y poco también, 205, por tanto, ambos trenes iban a una velocidad muy correcta con arreglo a la vía en la que se transitaba. Teniendo en cuenta, a mayores de eso, que el descarrilamiento se produce por cola y que el impacto posterior no es evitable por parte del Alvia, pues el factor humano aquí no ha tenido ninguna incidencia. Ese es el factor que se puede en este momento descartar. Los demás, todos siguen abiertos y hasta que no tengamos más avanzada la investigación, pues no se podrá apostar firmemente ya por una tesis concreta. Bueno, y en cuanto a las comunicaciones, ¿no? Porque bueno, al final también tendrán que ser analizadas en mucha mayor profundidad, aunque por eso lo que hemos presentado es lo primero que tenemos en los registros. La primera llamada del Irio es en torno a las 19:45
En ese momento sabemos que ha caído la tensión. Observamos que el Albia ya había pasado se había cruzado a nivel de circuitos, o sea, de control del tráfico. Sabemos que ya se han cruzado, ¿no? En principio estamos barajando un enganchón del pantógrafo con la catenaria. A las 19:46, es decir, un minuto aproximadamente después, es la llamada del 2181, el tren que iba detrás del Lirio, diciendo no tengo energía, no tengo energía. Y es entonces cuando también se empieza, por un lado, a solventar qué pasa con un agente que está hablando, qué pasa con el Lirio, y otro que dice, bueno, sé que tengo el 2181 detrás del Lirio, y por esa zona el que acaba de pasar es el Albia, es decir, 19 creo que hemos pasado, que se intenta llamar a las 19:48, 39, 19:48, 51, es decir, unos 2 minutos después de la llamada del tren 2181. Es decir, prácticamente 2 minutos después se intenta localizar por saber dónde está, porque se ha quedado sin energía, entonces tenemos que empezar a activar los protocolos, ¿no? De todas formas, esta información, por supuesto, se seguirá investigando a mayor detalle. Esto es ahora mismo lo que consta en nuestros registros. Sí, una cosa que me gustaría añadir a las palabras de Ángel es que se han conocido algunas conversaciones, piensen que no hay una única persona en el CTC, es decir, que la persona que habla con el Lirio no es la misma que la que habla con el Albia. Es más, he escuchado el audio del Albia y verán que de fondo se está oyendo a otro operador hablar con el Lirio. Es más, creo que la conversación que se produce con la interventora o el personal de a bordo del Albia en el primer momento está simultaneándose con la primera de las llamadas del Lirio, porque se oye de fondo, baja el pantógrafo, que es la orden que otro operador le está dando al Lirio, y por tanto casi las dos llamadas prácticamente, o esas dos primeras llamadas se están simultaneando en el tiempo. En todo caso, esto, como ha recalcado el director de ADIF, es algo que está registrado, no es dubitable, está indubitado y por tanto esa cronología se podrá establecer perfectamente en la investigación. Sí, una cosa más. Sí, solo un apunte con respecto al intento de contactar con el Albia, y es que el compañero de ADIF ha comentado que se intenta 2 veces en un intervalo de tiempo muy corto. Contactar con el... Sí, buenas tardes. Si tienen ya una cifra total de víctimas del accidente, es decir, las personas exactas que estaban en los 2 trenes que sufrieron, es decir, si tenemos pues 430 y pico, 500 y pico, porque hemos hablado de heridos, de fallecidos, pero si hay una cifra total de viajeros. Luego, quería preguntarles también si han podido visualizar ustedes que han estado allí estos 2 días las 2 cámaras de seguridad que hay en el apeadero de ADIF de Adamuz. Hay 2 cámaras de seguridad que ayer pues pudimos ver. No sé si han podido ver esas imágenes del momento preciso del accidente y si les ha esclarecido algo y si están, que entiendo que sí, ya en disposición de la CIAF y de los jueces. Y les quería preguntar también, antes la pregunta del compañero del País, si se debe invertir más. Yo les quería hacer una pregunta casi radicalmente distinta. Si deben empezar a circular menos trenes por nuestra infraestructura ferroviaria. La liberalización provocó que el número de trenes que circulasen fuese mucho más alto. Se habla estos días de posible fatiga en algunas de las vías. No sé si están circulando demasiados trenes por nuestra red ferroviaria. Gracias. Gracias, Joan. Vamos a ver, cifra de víctimas
Como sabéis, al declararse gran emergencia, todos estos datos son responsabilidad del Tribunal de Justicia, Superior de Justicia de Andalucía. Incluso nosotros no debemos darlos, ¿no? Como algunos son públicos, 42 fallecidos hasta la fecha, no tengo noticia de que se haya encontrado a ninguno más. Y el número de pasajeros, Renfe sabe los suyos, que eran 180 y tantos. Yo creo que Irio dijo el otro día, en el lugar de los hechos, que estaban en los 300 pasajeros. Por tanto, había 480 personas a bordo entre los dos trenes. Es significativo que en los trenes más afectados del Albia, el 1 y 2, teníamos contabilizados 53 pasajeros. Por tanto, teniendo en cuenta que hay algunos fallecidos, bastantes en el Irio, y otros fallecidos en los coches 3 y 4 del Albia, la verdad es que ha sido milagroso que en los coches 1 y 2 no se hayan producido más fallecidos, la verdad. Cuando tuvimos el dato de los pasajeros que iban a bordo de los dos primeros trenes y sabíamos cómo habían quedado, la verdad es que la preocupación fue enorme porque pensábamos que la cifra iba a ser todavía muy superior. Ha sido una cifra enorme, 42 vidas es una cifra enorme, pero nos temíamos todavía algo peor. La pregunta de las cámaras yo no la conozco, ahora Ángel la responderá. Y respecto a si deben pasar menos trenes por la infraestructura, debo decirles que la infraestructura española no es una infraestructura que tenga una densidad de tráfico, especialmente cualquier fallo tiene una repercusión, tiene una incidencia muy grande en un número muy grande de viajeros. Siempre ponemos de ejemplo la alta velocidad de los 90, 6 trenes por sentido en la Madrid-Sevilla. Hoy, en el punto Torrejón de Velasco, de la Madrid-Sevilla pasan 198 trenes al día. Y, por tanto, cuando hay una incidencia, pues las consecuencias son, desde el punto de vista de los viajeros, pues muy superiores. Pero esto pasa también en Europa, quiero que lo entiendan, y bueno, pues es algo que en esos países se asume como normal dentro de lo que es la operativa ferroviaria. Por supuesto, tenemos que aspirar a la máxima fiabilidad. Desgraciadamente, pues este mes no va a ser un mes terrible, también en ese aspecto, ¿no? Como todo el mundo puede imaginar. Estábamos mejorando bastante, desde el mes de agosto habíamos mejorado la fiabilidad un 40%, teníamos una puntualidad muchísimo mejor, los datos de diciembre eran muy buenos. Bueno, vamos a trabajar para no solo recuperar la confianza y la seguridad, sino también la fiabilidad y seguir en la senda de mejora en la que habíamos acabado el año. Vale, en cuanto a las cámaras, no son cámaras de vigilancia de la vía, son cámaras... Después de las obras. ¿Y por qué se ausculta 6 meses después y no antes? Y luego, por terminar, ¿hay alguna previsión de reapertura de la línea? ¿Alguna previsión de reapertura? Muchas gracias. A la segunda contesto yo. Previsión de apertura 2 de febrero, en principio. Ese es el objetivo con el que trabajamos y espero que lo consigamos, ¿no? Normalmente, cuando nos comprometemos a una fecha, la solemos cumplir, ¿no? Respecto al primero, yo no sé si hay anteriores, nos hemos referido a las 4 últimas, seguramente haya alguna más antes de esas 4, y creo, Ángel me corregirá, que forma parte de lo habitual, que es habitual. De hecho, hay un protocolo de ADIF que establece unas revisiones dinámicas, geométricas y a pie pautadas cada año. Creo que hay una a pie cada año que se hacen en todo el trazado, y creo que se hacen entre 2 y 4 geométricas y dinámicas también al año. Por tanto, entiendo, ahora le cedo la palabra a Ángel, que entra dentro de la normalidad. Y por cierto, aprovecho para agradeceros a todos la presencia, pero también muy especialmente a los periodistas especializados en materia ferroviaria, que tanto nos ayudan en una materia tan compleja y en la que hay tanta gente que opina desde el desconocimiento. Yo quiero agradecer de verdad a la prensa especializada el trabajo que hacen en el ámbito ferroviario.
Bueno, poco más que añadir, ¿no? Yo creo que estas han sido las últimas. Ahora mismo desconozco cuál ha sido las otras que se hayan hecho en el año, y también esos plazos de auscultación también se van un poco planificando con la disponibilidad o con la planificación que se hace de los vehículos de auscultación y los recorridos que se van haciendo, y a veces atendiendo también a necesidades que puedan surgir en otras líneas, que puntualmente puedan surgir algunos problemas, ¿no? Que, o sea, sobre esa planificación puede hacerse luego algunas modificaciones. Ahora mismo no tengo más detalles. Hola, María Rodríguez de Antena 3 Noticias. Decía Ángel García, yo tengo unas preguntas sobre el centro de control que se llama Albia para saber dónde está. Me gustaría saber si en esas pantallas del centro de control se ve al Albia, también si esas pantallas, creo entender que funcionan a tiempo real, pero si hay mucho tiempo entre el movimiento, si ellos lo están viendo, y luego también si en ese centro se tienen localizados a todos los trenes que pasan por esa vía, sean o no de alta velocidad, también si todos los trenes tienen localizadores puestos, están balizados, y si por ejemplo un tren pierde la corriente o como en este caso se impacta, ¿hay algún tipo de alarma o pasa de verde a rojo? ¿Hay algún tipo de alarma en el centro? Y luego también tenía otra pregunta, que sé que hay que ser bastante prudentes en este punto, pero me gustaría saber si pueden responder si la investigación se está centrando ahora mismo más en el tren, en la vía, del mismo modo. Gracias. Muy bien, bueno, pues de los sistemas de control, ¿no? Yo creo que, haciendo referencia a lo que decía el ministro y la prensa especializada, es un sistema complejo. Los trenes, por las tecnologías que tenemos, se localizan en secciones de la vía que llamamos circuitos de vía. Sabemos que está en un circuito de vía porque, bueno, hay al final unas transmisiones eléctricas que se llegan, y sabemos en tiempo real si está en un circuito de vía o está en otro. No sabemos exactamente si está en el metro 300 o en el 301, pero sí sabemos esas secciones. Por supuesto, están controlados todos los trenes aparecen. Y se saben dónde están dentro de esa posición de circuitos de vía y cuál es su evolución en el tiempo, que es otro sistema de control bueno, pues en los que sabemos la previsión de dónde va a estar. Es decir, bueno, pues además de ver en tiempo real dónde está, tenemos la proyección temporal de dónde va a estar. A partir de ahí, cualquier anomalía, luego tenemos una serie de protocolos con respecto a la energía. Por ejemplo, en los centros de regulación y control hay luego un equipo especialista que supervisa el control de la energía. Tienen unos sistemas de control de todos los aparatos de alimentación de la energía, y donde saltan alarmas si se pierde esa energía. En el momento ya que se pierde esa energía, siendo trenes eléctricos, es cuando se va, digamos, alarmando, se entra a empezar a operar, a contactar con los maquinistas, cómo está la situación, porque puede haber sido, bueno, pues cualquier cosa. Entonces es cuando, además de saber físicamente ese circuito de vía, que podemos estar hablando de los metros que sean, 300, 400, dependiendo de si está en la estación o en los trayectos, que es lo habitual en el sector ferroviario, a partir de ahí, bueno, pues ya se va contactando con los maquinistas por los posibles problemas que haga, y se van activando los diferentes protocolos relacionados con la gestión del tráfico. Sí, en el caso de Renfe, una pequeña matización al comentario de la compañera María Rodríguez. Por ese punto solo circulan trenes de alta velocidad, es una línea exclusiva, no hay tránsito de otros, y toda la flota que disponemos en Renfe dispone de dispositivos GPS, tanto de dispositivos propios de una plataforma embarcada que tenemos para la monitorización de los trenes, como de los propios mantenedores, que también tienen un dispositivo GPS para saber la localización. En este caso, cuando sucede un accidente, el registro que nos llega al Centro General de Operaciones suele ser la señal de la última localización del tren. Por tanto, a una velocidad muy alta suele haber siempre una pequeña variación o inexactitud, pero de metros por la resolución que tiene la emisión de la señal.
Sí, respecto a dónde se está centrando la investigación, yo no lo sé, yo no tengo contacto con la CIAF más que el que hemos tenido sobre el terreno de una manera muy distendida y muy coloquial, pero no sé, me tengo que remitir al comunicado que emitieron, creo el único que han emitido hasta la fecha y que deja abiertas todas las opciones y habla de que están trabajando, pues evidentemente en todos los ángulos, está trabajando como no podría ser de otra manera, 360 para ver dónde está la causa y por tanto sin descartar absolutamente nada, ¿no? Buenas tardes, Fabián Pérez, todo es mentira. Quería preguntar, porque no sé si me ha quedado claro, si con el actual sistema de seguridad transcurren 30 minutos hasta que se sabe en qué lugar y en qué condiciones está el tren Alvia. Igual no me he enterado yo bien, agradecería una aclaración en ese sentido. También quería preguntar por las imágenes que estamos viendo estos días, a colación de estos incidentes de vibraciones en distintos trenes de la alta velocidad española. Quería saber si el mensaje que se lanza a la ciudadanía es que es normal que haya este tipo de vibraciones, si ese es el nivel de confort al que se aspira o que se pretende prestar, o si esas vibraciones son atajadas en un determinado momento y digamos que vibre es normal, pero tanto no. En ese sentido, quería saber si esas revisiones que se realizan en las vías van a, digamos, poner en cuestión los estándares de calidad a los que se están sometiendo esas revisiones. Sobre la revisión quería preguntar también cuándo fue la última vez que pasó la máquina bateadora de balastos y si fue ese 7 de enero en esa revisión completa. Y luego, ministro, ha dicho usted que estamos ante un problema nunca visto o al que nunca antes nos habíamos enfrentado. Quisiera saber si esto tiene que ver con la liberalización del sistema o hacia dónde se dirige ese comentario. Y por último, quisiera conocer las comunicaciones que han tenido con Irio en las últimas horas e incluso si se le ha llegado a proponer estar presente hoy en esta rueda de prensa. Gracias. Empiezo yo por esto último y si os parece a la primera pregunta os cedo la palabra que la podréis responder mejor que yo, ¿no? Comunicación con Irio ha habido estos días. Esta disyuntiva de si comparecer o no con Irio hoy se ha planteado, pero entendíamos que a nosotros al menos nos correspondía comunicar nuestra parte. Irio es una empresa privada no dependiente del Ministerio de Transportes, mientras que tanto Adif como Renfe sí lo son. Y por tanto, nosotros tampoco hemos querido involucrar a terceros en cosas, en comunicaciones que solo nos comprometen a nosotros, ¿no? La liberalización del sistema no está detrás de esa. Porque estamos mermando o coartando el derecho a la movilidad, que es un derecho que se tiene que salvaguardar, y lo que se hace es elevar y tomar una decisión con todos los actores implicados. En este caso, en el día de ayer, yo aún, por las circunstancias que rodean el accidente que hemos tenido en el lunes, no tengo constancia de cuáles fueron exactamente los avisos que hay, porque una cosa son los avisos de la AEMET y otra cosa son los avisos con respecto al riesgo que supone para la infraestructura, que tiene unos mecanismos que hacen atenuar esta situación. Evidentemente, al igual que en el caso de Adamuz, vamos a investigar y vamos a analizar todo lo que sea necesario para esclarecer si ha habido algún tipo de fallo o de error, evidentemente. Pero siempre salvaguardamos cualquier tipo de riesgo sin lugar a duda. En el caso concreto, por añadir, del accidente más grave, yo ayer hablé cuando se produce esto, imagínense, yo acababa de llegar prácticamente de Córdoba, estaba con la ropa del domingo y pasa esto, les puedo asegurar que en fin, yo ya pensaba que estaba soñando o no sé. Y hablé con la consellera, con Silvia Paneque, y le pregunté, ¿pero está lloviendo tanto donde ha pasado esto? En concreto, en esa zona, no. Es decir, no había una lluvia, ni siquiera había lluvia. No había. El problema que nos han explicado de estas primeras indagaciones sobre el terreno es que sí había llovido fuertemente los anteriores días. Eso había producido que el talud, que es un talud arcilloso que estaba contenido por el muro, se convirtiera en un talud mucho más pesado por la acción de la lluvia que había permeado, mucho más denso, y eso es lo que había provocado el colapso del muro, ¿no? Lo explicaba incluso esta mañana un ingeniero en Televisión Española de una manera muy la verdad que yo creo que muy precisa, ¿no? Entonces, claro, el accidente más grave ha tenido lugar en una zona en la que las condiciones meteorológicas no eran especialmente, al menos llamativas, no avisaban de una necesidad de intervención y además
además, por dar alguna explicación, ese tramo en concreto tenía una limitación a 60, porque, en fin, la fatalidad es indudable, ¿no? Ministra. Hola, buenas tardes. Marta Belverde, del periódico El Mundo. Quería, ministro, aunque ha dicho que no quieren hacer especulaciones, si al menos nos podía indicar si hay alguna hipótesis particularmente factible a qué pueden deberse las marcas que se han detectado en las ruedas de varios trenes y si se acreditara a través de esas marcas que había una fisura previa en la vía, a qué se podría atribuir y por qué no se habría detectado en las múltiples revisiones que nos han comentado que se hizo en la vía. Muchas gracias. Pues la pregunta ahí está la madre del cordero. Y, por tanto, en este momento es que yo ni estoy cualificado ni tengo la respuesta. Es una respuesta que le corresponde a la comisión de investigación, a los técnicos, a los peritos, a todos aquellos. Aquí va a haber muchas investigaciones, va a haber muchos técnicos dando su diagnóstico y, por tanto, en este momento, desde luego, yo no estoy en condiciones de dar una teoría. Y más, como le he explicado, cuando se han visto esas mordidas en los bogies derechos del Lirio, en un Renfe también, pero en un Renfe también se han visto en el lado izquierdo, lo cual es absolutamente desconcertante. Sí, Gabriel Santamarina, del periódico. Buenas tardes. Ministro, por la mañana, estos días defendía un poco más que se podía haber tratado una confluencia de factores. Hoy ha puesto un poco más el foco en el estado, en los problemas de la vía. Preguntar si es esto correcto y por otro lado, preguntar si es menos posible que el accidente esté provocado por un problema en los bogies. En este tema vuelvo a insistir, yo ni soy persona autorizada, ni tengo la información, ni creo que nadie en este momento está en condiciones, al menos de los que tienen la responsabilidad, especular es libre, pero de los que tenemos la responsabilidad en este momento inclinarnos por una tesis o por otra no es posible. Ministro, ahora sí. Corina Pons, de la agencia Reuters. Efectivamente, después del accidente hemos podido hablar con el sindicato de maquinistas. Ellos nos han dicho que estaban solicitando mayor mantenimiento preventivo ante el tráfico y el uso de las vías en los últimos años. Nosotros hemos revisado y efectivamente España ha hecho un esfuerzo en la inversión de la expansión de la red de alta velocidad, pero las inversiones en el mantenimiento están por debajo de otros países vecinos. Lo que queremos saber es si luego de todo lo que ha pasado y todo este debate y la convocatoria a huelga, efectivamente hay una revisión y el Ministerio va a comenzar un esfuerzo superior en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias en España. ¿En qué consiste? Entendíamos que adelantaba las obras Madrid-Barcelona, pero si nos puedes dar un marco más global de cuáles son las medidas inmediatas en temas de mantenimiento. Gracias. Bien, yo agradezco que se reconozca que el esfuerzo inversor ha crecido y admito que sea posible abrir un debate sobre si es más necesario incrementar la cantidad que se destina a mantenimiento. Lo acepto. Tengamos ese debate y veremos a resultas de ese debate qué decisión tomamos, ¿no? Pero lo que sí pido es que se desvincule del accidente. Es decir, el accidente a lo mejor indirectamente puede servir para abrir un debate o para reabrirlo o para abrirlo más de lo que ya estaba y tomar una decisión en torno a la cantidad que se invierte en mantenimiento. Pero desvinculémoslo del accidente. El accidente no ha tenido, hablaban de descartar factores, pues el fallo humano parece claro, la falta de mantenimiento o de supervisión de las vías también parece claro que no está entre las causas del accidente. Es decir, tengamos ese debate, lo acepto, vamos a ver qué resulta de él, pero por favor desvinculémoslo del accidente que no ha tenido nada que ver con ello. Me pasan un gráfico, yo hoy no quería tampoco aburrir, ¿no? Pero por hablar de inversión ferroviaria, como les decía, la inversión total mayor que se había realizado en la red tuvo lugar en el año 2011, fueron 7.183 millones. Ya el año 2012 se bajó a 5.000, el 2013 se bajó a 2.500 y la inversión llegó al punto más bajo en 2016 con 1.694 millones.
En el año 2024 y 2025, los dos últimos, entre los dos se han invertido 11.700 millones en la red ferroviaria española, es decir, el equivalente más o menos a los 5 años comprendidos entre 2003 y 2017. Que se ha incrementado la inversión es clara, que también dentro de este incremento hay un incremento sustancial del importe global de mantenimiento, es claro. Otra cosa es si hablamos por kilómetro, que es un dato que no tengo y que tendríamos que valorar, pero desde luego yo creo que es indudable el incremento de la inversión y sí que creo que sería bueno mantener el debate pero desvincularlo del accidente, porque si no, además, llevamos a la ciudadanía a una idea equivocada, que es que la seguridad ha estado comprometida por falta de mantenimiento. Yo creo que no es así, desde luego no está vinculada al accidente y bueno, pues tendremos que valorar si efectivamente tenemos que volcar más recursos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Álvaro Jiménez en directo para el canal 24 Horas de Televisión Española. Ministro, yo quería preguntarle un par de cuestiones. Esta misma tarde han comenzado los trabajos para trocear el último vagón del Alvia, el número 3, según ha informado la Consejería de Emergencias de Andalucía, después de que esta mañana ya hayan concluido las labores en los vagones 1 y 2. No sé qué más detalles nos puede dar al respecto. Y una segunda pregunta también. De momento ya son 43 los fallecidos en este accidente. La Guardia Civil ha dicho esta misma tarde que quedan 2 desaparecidos por recuperar del Alvia. No sé si usted me puede confirmar estos mismos datos. Gracias. Sí, por el ritmo del achatarramiento del tren Alvia, sí está. A lo largo de hoy han terminado los que del sede de muchos familiares en unos momentos tan dolorosos. Buenas tardes. Mariano de Rieles Ibérica. El lunes me pareció escuchar que comentaron que en la zona de Adamuz había una limitación de velocidad, que los trenes no circulaban a 300 km por hora, sino a 250, incluso el accidente se produce a menor velocidad. ¿Podrían comentar a qué debía esa restricción de velocidad que había? Y por último, respecto a Rodalías, si bien no tienen actualizado por ahí en este momento los resultados, ¿tienen alguna información antes de haber empezado la conferencia respecto si encontraron algún punto de seguridad crítico que hayan decidido poner un poco de énfasis en relación a la suspensión que hubo todo el día? Muy bien, con respecto a la velocidad de esa limitación de velocidad que indica de 250 km por hora, no es una limitación, es la velocidad del trazado con la que se diseñó. De hecho, hay un tramo anterior que tiene menos velocidad. Eso es la salida de Córdoba por una orografía complicada de Sierra Morena, en la que en ninguna parte del trazado se alcanzan los 300 km por hora. O sea, no es una limitación, es la velocidad de diseño de esa infraestructura. Entonces ahí lo que se circulaba era la velocidad de diseño que estaba prevista. Respecto de Rodalíes, decir que en el día de hoy Adif ha estado auscultando toda la infraestructura y hemos pedido además que pusiera énfasis no solo en la propia infraestructura, sino también en esas zonas en las que en estas condiciones climatológicas pudiera haber bueno, pues algún problema, pasos con mucha vegetación, taludes, etcétera. Y eso creo que a lo largo del día se ha estado haciendo por parte de Adif. Los resultados ahora mismo no los conozco. Sí, Diego Molpeceres, del periódico El Independiente. Bueno, ministro, a diferencia del Alvia de Santiago, estamos aquí ante un accidente con una empresa privada participada por el Estado italiano. Ha dicho que no querían involucrar a IRIO en esta rueda de prensa. Bueno, yo no sé si le preocupa el hecho de que varios vocales de la CIAF y su presidente tengan trayectorias largas o hayan tenido en las dos empresas públicas que también están involucradas en el accidente, pues pueda poner en cuestión sus conclusiones. No le haría la pregunta, ministro, si estuviese aprobada la nueva autoridad independiente de investigación de accidentes. Entonces, solo le quería saber si nos puede explicar las razones del retraso en aprobar el Real Decreto que la regula y que permitiría que estuviese ya en funcionamiento. Gracias.
Bueno, el retraso son cuestiones meramente procedimentales, administrativas. Hemos estado trabajando en los estatutos de la autoridad. Hemos pasado también intentado pasar la tramitación con el Ministerio de Administraciones Territoriales sobre la decisión de las sedes en la que debe estar ubicada esta autoridad. Como saben, hay una política gubernamental que busca no concentrar todas las sedes en Madrid. Esa es una discusión que se está teniendo en el seno del Ministerio de Administraciones Territoriales. Y creo que estamos en condiciones en breve de tener en marcha la autoridad independiente. No creo, sinceramente, que a efectos científicos vaya a tener una gran diferencia. Piensen, por un lado, que la plantilla de los investigadores que está a cargo de la investigación de este accidente pasaría íntegramente a la autoridad. Es verdad que habría un consejo por encima que hoy no existe, un consejo además remunerado, algo que le da, digamos, más solidez al órgano, pero vamos, yo no tengo en este momento ninguna razón para dudar de los componentes de la CIAF, de su presidente, y sí que les puedo garantizar el máximo respeto a su independencia. Nosotros no nos vamos a inmiscuir en su trabajo ni vamos a interferir en él. Por tanto, esperamos que, como buenos profesionales que son, emitan el juicio con el criterio más ajustado a la realidad, porque se lo digo muy claro, yo no tengo una preferencia por ninguna hipótesis, no tengo ninguna. Es decir, sinceramente, sea lo que sea, se lo tenemos que garantizar a las víctimas. Y sobre todo, sea lo que sea, tenemos que intentar aprender de lo que ha pasado para que no se vuelva a repetir. Engañarnos a nosotros mismos no tendría ningún sentido. Yo, personalmente, estoy bastante tranquilo con lo que he visto hasta ahora del trabajo que ha hecho el Ministerio en sus infraestructuras. Lo que no quiere decir que ese trabajo garantice que sean infalibles y no quiere decir que hayan podido fallar, pero creo, hasta ahora, de lo que hemos observado, que los protocolos se han cumplido con mucho rigor y que se ha, digamos, cuidado de la parte que nos tocaba como la norma establece. ¿Quiere eso decir que está garantizado que no sea un problema de infraestructura? No. A lo mejor puede serlo. ¿Puede ser del material ferroviario? Puede serlo. Sería un problemón también. Piensen que es un tren estupendo y que está dando servicio todavía en nuestro país y en otros países del mundo, y sería un problemón. Por tanto, no tengo preferencia, lo digo sinceramente. Lo que tenga que ser, lo que sea, lo aceptaremos, lo trataremos de explicar, trataremos de entender y trataremos de aprender. Eso es lo que puedo decir. Un momento, antes de terminar, porque claro, perdónenme, es que claro, ha habido una pregunta muy oportuna de Reuters. Sí, yo tenía unos datos y me van a perdonar que no los haya dado, pero me parece importante darlos, ¿no? Hablábamos de inversión o de gasto en mantenimiento, ¿no? Les voy a dar algunos datos. En el año 2011, fíjense que a pesar de que la inversión fue de 7.183 millones, el gasto en mantenimiento fue de 759 millones, es decir, 7.759. En el año 2025, el último año que tenemos totalmente computado, la inversión fue de 6.301 millones, pero el mantenimiento fue de 1.119 millones. Si observan ustedes el gráfico, trataremos de proporcionarles estos datos. La curva de la inversión en mantenimiento es de un ascendente espectacular. Es decir, pasamos de los 700 millones en el 2011, ven que esa cantidad es muy estable durante estos años en azul,
y a partir de aquí la inversión en mantenimiento se incrementa exponencialmente hasta la que tenemos en la actualidad. Y si hablamos de mantenimiento por kilómetro en la red ferroviaria de interés general, verán que en el año 2011, a pesar de que la inversión fue mayor, era de 49,86 euros por kilómetro, mientras que en el año 2025 la inversión por kilómetro es de 71,26 euros, es decir, aproximadamente un 50% más. No he hecho el cálculo así a ojo, como no soy ingeniero, pero soy de ciencias puras además, aunque hice Derecho. Se ha incrementado de manera muy notable. 71, me dicen miles, no 71 euros, sino 71 miles. 49.860 euros por kilómetro en mantenimiento año 2011. Esto sí desciende en los años azules. Y 71.260 euros por kilómetro en el año 2025. Por tanto, sí,